y quiero ser muy breve en mi exposición y a la vez, ojalá, muy puntual en mi mensaje. El título de esta presentación la he llamado Investigación y Sociedad, y lo que básicamente quiero hacer es contándoles un contexto. Para nosotros es muy conocido esta brecha que existe, por ejemplo, entre el PIB per cápita de los países desarrollados y países de Latinoamérica. Si ustedes alcanzan a ver, las primeras líneas, las líneas de arriba, corresponden a países como Estados Unidos, Alemania, Japón. Y luego hay esta brecha, ¿no? Muy grande, y vienen los países latinoamericanos. Ahora, resulta que en esta brecha no es solamente un tema económico, no lo podemos ver enteramente como un tema económico, sino que la universidad, la educación y particularmente la investigación tiene un rol en cubrir esa brecha, en eliminar esa brecha. Y básicamente lo que nos dice la literatura es que la universidad tiene dos aspectos fundamentales. El primero, entregar a la sociedad capital humano, es decir, personas formadas que contribuyan a este progreso, a este desarrollo, pero también entregar investigación. Ahora, esta investigación generalmente puede tomar una forma de conocimiento científico, pero también puede tomar una forma de conocimiento tecnológico. Lo que nos dice la investigación es que en Latinoamérica nos hemos centrado mucho en el conocimiento científico, es decir, en las publicaciones de artículos científicos, y lamentablemente no hemos dado el mismo énfasis a la generación de conocimiento tecnológico que entre otras formas se puede medir a través de la generación de patentes, de la obtención de patentes. Este es entonces el enfoque que se ha manejado en Latinoamérica y en cambio en países como la región de Asia Oriental, ¿verdad? Se ha dado mucho más énfasis a lo que se conoce como conocimiento tecnológico, a la generación de patentes y no solo a la generación de conocimiento científico a través de publicaciones de artículos científicos. Ustedes conocen la historia y saben que el curso de desarrollo de estas regiones ha sido muy diferente. Mientras Latinoamérica sigue estancada en esta parte baja de esta gráfica, la región de Asia Oriental ha tenido un comportamiento diferente, que es el que nosotros aspiráramos. Esto nos habla mucho de por qué o de cómo deberíamos orientar la investigación. En este sentido, o quizá con esta motivación, desde la Universidad de Espíritu Santo, hace poco tiempo se propusieron programas de doctorados, es decir, de investigación, tanto en el área de las ciencias administrativas como en el área de la educación. Quiero hablar particularmente del tema de administración, porque creo que este fue en su momento un primer paso en este sentido, un primer paso en mirar que la investigación no solamente debe tener un enfoque de generación de artículos, sino también que debe estar anclada a las necesidades de su objeto de estudio, en este caso la empresa. Entonces, un punto de partida de este programa doctoral es que partía desde la visión, desde la visión empresarial, que propone ser un vínculo entre la academia, la investigación y la empresa, que propone generar implicaciones, es decir, derivaciones de la investigación que impacten en el quehacer de las organizaciones, de las empresas. El esquema general entonces de este programa era tener docencia con varias perspectivas, con una combinación de docentes científicos, pero también con un componente de docentes que conozcan de la práctica. Porque el habernos centrado tanto solamente en la investigación que genere conocimiento científico, lo que ha hecho en Latinoamérica es que este divorcio, esta distancia entre la universidad y la empresa, la industria, sea cada vez más grande. Y posiblemente eso explique el que no podamos cerrar esa brecha. Ahora, el punto central de este programa y de la investigación, en este caso, es la empresa, ¿verdad? En el caso del doctorado en educación, en cambio, el laboratorio, el enfoque central viene a ser el sistema educativo, las escuelas, las universidades, los colegios. Entonces, les comentaba, la idea era combinar estas perspectivas, la persona con un enfoque más teórico y la otra persona con un enfoque más aplicado. La idea es
centrarnos en la empresa como el laboratorio, como el objeto del quehacer de la investigación, tratar de entender los problemas de esta empresa y de orientar nuestra investigación hacia esos problemas. Y el último componente es que el proyecto doctoral, el documento que entrega el alumno, sea investigación aplicada, es decir, que esté enfocada de alguna manera en los problemas de esta empresa. ¿Ok? Pero seguramente esto que comento puede parecer aún visionario. Y lo que quiero decirles es que seguramente puede ser un poco visionario para nosotros porque esta brecha que hemos construido a través de los años entre la empresa y la universidad es tan grande que seguramente nos va a costar por lo menos disminuirla. Pero sí quiero presentarles evidencia de esta interacción que proponemos. Y para eso, en algún momento, junto a un grupo maravilloso de investigadores, em, evaluábamos cómo era la interacción entre la universidad y la empresa, basados en datos de universidades en Estados Unidos. Y le habíamos puesto un título extremadamente provocador llamado Pague para jugar. Y bueno, un título quizás sacado de contexto, ¿no? Si estamos hablando de la universidad y la empresa, ¿por qué pague para jugar? Y básicamente es que cuando empezábamos ese estudio entendíamos, o nuestro conocimiento hasta ese momento, es que la relación entre la empresa y la universidad era una relación 1-1. Es decir, una empresa tiene contacto esporádico con la universidad y ahí termina la relación. Entonces, básicamente, una figura bastante oscura, bastante simple, como la que muestro en este gráfico. Pero en realidad, y lo que no esperábamos, es que analizando las tecnologías que se generaban en esta empresa, encontrábamos que un porcentaje extremadamente alto, el 35% de las tecnologías que se generaban, eran financiadas por una empresa, llamémosle A, pero eran tomadas, una vez que se generaba la tecnología, eran tomadas por una empresa, llamémosle B, una diferente. Inicialmente pensábamos que era un error en los datos, pero realizando entrevistas a profundidad y entendiendo cada uno de los casos, nos dimos cuenta que la universidad no se manejaba con una relación 1-1, sino todo lo contrario. Básicamente era el punto de contacto, el punto de conexión entre varias empresas. Es decir, en la teoría de redes sociales se conoce como el nodo, el agente que une diferentes agentes. Y ese era la universidad. Así aún no solamente generaba investigación, no solamente generaba tecnologías, sino que servía como canal para que otras empresas se conecten. Es decir, era el punto por donde pasaba la generación de nuevas conexiones. Un cuadro mucho más interesante y mucho más rico que el que inicialmente nos esperaba. Con esto quiero concluir brevemente, no con una idea establecida, sino con una invitación a reflexionar sobre esta pregunta. Por el contexto del evento, no voy a preguntarles a cada uno, pero sí quiero que ustedes reflexionen qué tienen en común estos objetos que ustedes pueden ver en este momento en su pantalla. Seguramente están pensando que son objetos cotidianos, que los vemos a diario. Seguramente están pensando que tienen que ver con tecnología, sí, es verdad. Seguramente eso es lo primero que viene a nuestra mente, ¿verdad? Y están completamente correctos. Pero al mismo tiempo, están completamente equivocados. Porque algo más que tienen en común estos objetos es que cada uno de ellos tiene su origen, su base en la investigación llevada a cabo en universidades. Cada uno de ellos. Eso quizá es algo que nosotros no hemos comprendido, que nuestra investigación debe estar ligada a problemas de la sociedad, en este caso a problemas de la empresa, en su caso a problemas del sistema educativo, de los colegios, de las universidades, de los alumnos, y que esa investigación debe tener un impacto, tal como vemos en esto, mucho más amplio del que nosotros generalmente anticipamos. Con eso les agradezco por su atención. Muchas gracias.
Invitamos a nuestros participantes que están conectados en línea colocar sus preguntas o comentarios en el chat que ya tienen activado. Muchísimas gracias. Hola, sí, bueno, ahora vamos a continuar con la intervención de Rebeca Castellanos, por favor. Gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias a la doctora Lisbeth y a la Universidad Espíritu Santo por la invitación en este espacio tan interesante y a quienes me acompañan en este panel. Yo voy a contarles brevemente, a grandes rasgos, lo que estamos haciendo en la Universidad Nacional de Educación, específicamente en el área de investigación. La Universidad Nacional de Educación, como ustedes saben, es una universidad bastante nueva. Apenas tenemos 7 años de vida en el Ecuador. Una universidad que comenzó sus primeras clases presenciales en el año 2015. Actualmente tenemos 7 carreras. En ese momento, en el año 2015, cuando iniciaba la universidad, hubo un concurso de credenciales para profesores internacionales. ¿Por qué les comento esto? Porque la mayoría de los profesores que se presentaron de 18 países en esa época, en este momento son de 15, la mayoría de los profesores que se presentaron, uno de los requisitos era ser PhD, haber realizado investigaciones al menos durante 6 años y tener como mínimo 12 productos investigativos para poder llegar al nivel de principal. Efectivamente, eso ocurrió. ¿Qué consecuencias trajo esto? Que a nivel estructural se formó una masa crítica interesante de profesores que venían trabajando en investigación y que comenzaron a trabajar en investigación con estudiantes desde el primer ciclo. Eso ha continuado. Claro, no con tanta fuerza como el inicio, porque ahora son más profesores, y invertimos la pirámide. Antes la pirámide de los profesores estaba con una base grande en PhD. Ahora hemos logrado invertir para que profesores realicen su carrera académica desde auxiliar hasta principal. Luego en el año 2020, finales del 2020, hubo el primer proceso de elección de autoridades y quienes estamos actualmente en la universidad nos posesionamos a inicio del 2021, es decir, que tenemos 1 año y 9 meses. A raíz de que nos posesionamos, comenzamos a pensar en un cambio estructural y filosófico de la universidad, sobre todo en el área de investigación y de gestión. Creamos una filosofía institucional en la cual hay políticas precisas hacia el área de investigación que la concibe en abierta relación con el medio a partir de un intercambio de saberes, porque la UNAE está en Javier Loyola, en la provincia del Cañar, pero también tiene 8 centros de apoyo en todo el territorio amazónico, en Sierra Centro y en Manabí. Entonces, el contacto con el medio, con los maestros que están en las instituciones educativas es sumamente importante. Luego hicimos un cambio también en el estatuto, fortaleciendo el vicerrectorado de investigación, creando una coordinación de innovación que va de la mano con investigación. De hecho, las convocatorias a proyectos de investigación que generamos desde el año pasado son convocatorias conjuntas para proyectos de investigación y de innovación y de vinculación. Todos los proyectos tienen que tener un componente de alguno de ellos de manera de ir articulando la docencia con la investigación, la innovación y la vinculación. También generamos una transformación. No es cambio, no veo a Sergio, pero no es cambio. Cambiar es quitar una cosa y poner otra. Esto es una transformación a partir de lo que ya tenemos, de las líneas de investigación. Este proceso ha sido bastante interesante porque ha sido un proceso participativo, evidentemente coordinado y direccionado desde el Vicerrectorado de Investigación y el Rectorado, pero ha sido un proceso participativo con todos los profesores. Y hemos revisado, hecho todo un diagnóstico de lo que hemos tenido como investigación. Tenemos actualmente 20 grupos de investigación, ahí se está haciendo una reingeniería, y al igual que las líneas, porque las líneas de investigación no son un nombre con un párrafo que las define.
Las líneas de investigación son áreas temáticas alrededor de las cuales se organizan los profesores, se generan proyectos, se generan artículos como productos, se generan productos de innovación pedagógica o educativa. Entonces, en ese marco estamos transformando las líneas de investigación y los grupos que se van a conectar con esas líneas de investigación. Hemos encontrado 8 grandes temas que, permítanme decirle, además articulamos con el plan de investigación del Ministerio de Educación y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un trabajo que está quedando bien bonito y es un trabajo en el cual participan los investigadores, no solamente profesores PhD, también los técnicos docentes. Tenemos técnicos docentes que tienen una alta publicación y una alta participación en proyectos de investigación. Esas 8 áreas temáticas alrededor de las cuales están surgiendo las nuevas líneas están orientadas hacia, por ejemplo, hay un área muy fuerte como currículum, pedagogía, didáctica y evaluación. Hay otra área muy fuerte como educación inclusiva. Hay otra área también importante referida al contexto, la educación y los contextos. Hay un área que, si bien es cierta, no tenemos un desarrollo tan fuerte como quisiéramos, que es el área de gestión. Aquí podemos hacer un match con la UES, porque la UES tiene un desarrollo interesante en el área de gestión. Y así hay diversas áreas, ¿no? Entonces, una vez que organizamos estas o estamos organizando estas áreas alrededor de las cuales se constituirán las nuevas líneas de investigación, estas líneas tendrán sublíneas que se conectarán entre sí para poder tener un enfoque interdisciplinar. Esto va a generar además un sistema de gestión de conocimiento, unidades de producción de conocimiento, que son estas grandes áreas, se organizan, alrededor de ellas se organiza todo lo que tenemos como capital estructural, es decir, todo lo que disponemos en la universidad, laboratorio, espacio, etcétera. Capital relacional, los convenios, las alianzas, capital humano, todo lo que es el talento humano, la especificidad de los profesores alrededor de esa área, proyectos, competencias investigativas que tenemos, y eso va a formar redes que generarán nuestro sistema de gestión de conocimiento para poder tener organizado lo que tenemos al interior de la universidad y darle respuesta a la misión, que es contribuir con la transformación de la calidad de la educación. Este sistema de gestión de conocimiento, estas nuevas líneas, apuntan al perfeccionamiento de la actividad investigativa, tanto en pregrado como en posgrado, y con lo que se llama aquí en el Ecuador, en el Reglamento de Régimen Académico, la investigación científica. Finalmente, contarles brevemente que todo este trabajo da cuenta de la existencia de proyectos particulares que tienen una incidencia. Le voy a mencionar algunos pocos. Por ejemplo, nosotros tenemos un convenio con la Secretaría Técnica de Circunscripción Territorial Amazónica a través del Consejo Técnico Amazónico. Esa secretaría financia un programa que para nosotros es un programa emblemático, que es el programa de formación de los docentes en servicio, de profesionalización docente. Hay maestros aún en el Ecuador, en las escuelas más apartadas, en contextos fronterizos con Perú y con Colombia, que no tienen el título de licenciado, son bachilleres la mayoría. Entonces, a través de ese convenio con la Secretaría Técnica estamos formando esos maestros. En este momento estamos iniciando el desarrollo de un programa de investigación, porque ni siquiera es un proyecto, es un programa de investigación, a través del cual vamos a evaluar el efecto y el impacto. Tenemos evidencias del efecto en el cambio de la práctica pedagógica, la transformación, perdón, de la práctica pedagógica en las aulas de esos maestros, pero el impacto estaría dado en términos del aprendizaje que los chicos que están en las aulas de esos maestros puedan tener, y eso se debe ver reflejado en los resultados del INEVAL. Por eso digo que es un proyecto estratégico para la universidad. Otro proyecto similar orientado al logro de la misión de la universidad es un proyecto de investigación
interinstitucional y además internacional que tenemos sobre las prácticas preprofesionales con 5 países: México, República Dominicana, Ecuador, Colombia y Chile. Estamos haciendo un análisis comparativo de las prácticas pedagógicas de las universidades pedagógicas de esos países para mejorar nuestro proceso de práctica pedagógica. Y por otro lado, también tenemos investigaciones puntuales. Por ejemplo, hay una investigación muy bonita y muy interesante que se hizo en una escuela en Carchi, que fue una de las escuelas que salió mejor puntuada por INEVAL. Entonces, fuimos allá para conocer con nuestros estudiantes cuáles son esas prácticas pedagógicas, docentes, esa didáctica que están empleando los maestros de la escuela de Carchi, que hace que hayan logrado el resultado que obtuvieron en las pruebas del INEVAL. Los resultados son interesantísimos y todo eso estamos utilizándolo para realimentar nuestra propia práctica pedagógica con los estudiantes. Bueno, decirles que la universidad, conjuntamente con todas las universidades que ofrecen las carreras de educación, tienen esa misión: contribuir con la transformación, esa misión y ese deber, contribuir con la transformación de la calidad de la educación. Pudiera seguir contándoles muchas cosas porque, bueno, cuando a uno le gusta algo, se apasiona y pierde el tiempo. Creo que ya perdí los 10 minutos. Y bueno, decirles que todo lo hemos organizado, porque si no existe una estructura orgánica, una política que oriente la gestión, las iniciativas se quedan a nivel individual y cuando se va la persona, se va la iniciativa. Entonces hemos organizado estructuralmente las aulas de la universidad, el mobiliario de la universidad. Por ejemplo, en este momento estamos creando un centro de prácticas inclusivas. Todo el equipo de investigación de educación inclusiva, a través de un proyecto que tuvimos con la OEA, estamos creando ese centro de prácticas inclusivas para poder atender la problemática de educación inclusiva y también educación especial, porque hay casos que sí son especiales. Entonces, ¿cómo todo se teje alrededor de la temática y cómo debe quedar definido y asentado en los documentos filosóficos y estatutarios que orientan la universidad? Solamente así puede haber un cambio y solamente así podemos sistematizar lo que hemos hecho para poder impactar también en la política pública. Así que muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias a usted. Ahora a continuación vamos a seguir con la presentación virtual de Eduardo Atencio, que ya lo vamos a proyectar. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos los organizadores de este gran congreso que nos dan la posibilidad de interactuar en este panel de expertos y poder de esta manera reflexionar sobre el impacto que la investigación educativa ha generado a la luz de la naturaleza y las características de cada una de las instituciones a las cuales nos debemos, quienes tenemos la ardua responsabilidad de desarrollar todos estos procesos estratégicos que, como bien refirió la reciente doctora, pues todo parte de la pasión por hacer lo que realmente nos gusta es lo que nos conduce a implementar una mirada estratégica a favor de la producción y transferencia del conocimiento. En mi carácter de decano de investigación en ADEN University y coordinador de investigación y posgrado en la Universidad Euroamericana, ambas situadas en Panamá, tengo a bien comentarles la experiencia que hemos desarrollado en torno al impacto que la investigación ha generado en el desarrollo de los procesos de transformación educativa y, por supuesto, todos esos derivados que se han generado a razón del fortalecimiento del capital humano que tanto requerimos para hacer frente a la dinámica global. Como universidad comprometida con los procesos de aseguramiento de la calidad universitaria y de igual forma con los procesos de transformación social y económica en los cuales nos encontramos, hemos emprendido diversas acciones que de alguna otra manera nos han permitido consolidar un modelo de producción y transferencia del conocimiento que trae a colación lo que el primer invitado mencionaba, y era acentuarle un significado a la investigación orientada a su aplicación, a la resolución de problemas reales del contexto, siendo este el educativo. Líneas de investigación, concuerdo totalmente con la anterior participante panelista, son más que una etiqueta conceptual
es decir, es un nodo problematizador que se vincula con una realidad a la cual la universidad se debe abocar a través de programas, proyectos, que solo es posible alcanzarlos a través de planes específicos, proyectos específicos como el de inclusión que mencionaba la referente doctora. Sin embargo, en nuestro caso, hemos orientado el proceso de innovación y transformación educativa a partir de la sistematización de experiencia que el docente tiene a bien orientar, construir, generar de la mano con el estudiante dentro y fuera del entorno virtual, en el caso de los programas académicos que son de naturaleza curricular pensadas para la virtualidad, y también la sistematización de experiencia como factor clave de todo lo que pueda emerger dentro del aula de clase en el contexto físico de la universidad. Sin embargo, los desafíos y las tendencias sabemos que son muchos. Incrementar las capacidades de ciencia, tecnología e innovación es uno de nuestros cometidos a partir de la generación de clústeres académicos que se conviertan en ecosistemas que vinculen actores sociales, empresariales a favor de la construcción y aplicación de ese conocimiento que comienza siendo científico y para otros mucho más allá, al escalamiento de modelos, sistemas, metodologías, prototipos, que se convierten en un conocimiento de tipo tecnológico y que por ende genera un impacto a nivel de innovación y de desarrollo socioproductivo nacional y hasta internacional, donde el registro de patentes, escalamiento industriales, dibujos técnicos, es decir, otras formas de presentar el conocimiento desde la digamos de la materialización, mejor dicho, permite incrementar realmente esa solución tecnológica que tanto necesitamos en esta era y que debemos trascender a pesar de que la ciencia de la educación embebida dentro del contexto social también demanda de este tipo de innovaciones para poder dar respuestas contundentes. ¿A partir de qué? A partir de la alineación de una política de Estado, a partir de un modelo educativo, de un proyecto educativo institucional que declara una concepción de ser humano donde la investigación juega un rol ineludible para lograr sus fines. Es por ello que desde la Universidad Euroamericana y de Aden University hemos emprendido acciones estratégicas que propenden a la formación del talento humano con miras a potenciar no solamente sus actitudes hacia la investigación, sino también sus habilidades humanas, que hoy conocemos como habilidades blandas, que complementa su formación técnico-profesional desde la investigación. Se promueve la investigación, acción, reflexión como un espacio para la transformación in situ, es decir, generar conocimiento y a su vez aplicarlo para resolver las problemáticas que subyacen del contexto educativo y fuera de este también, pero sin olvidar que siempre necesitamos de la mano de los actores que hacen vida y parte del proceso educativo. Es por ello que la concepción de investigación que se instaura en el seno de nuestro modelo de producción y transferencia se ahoga a la articulación del sector socioproductivo para responder a una necesidad del contexto social con dos criterios: criterio de calidad y pertinencia y el criterio de efectividad de lo que estamos entregándole a esa población. Porque entonces recurrimos a lo que recién planteaba el primer panelista, caemos en esa diatriba de la publicación por publicar, de entregarle a la sociedad quizás un conocimiento que termina concibiéndose por algunos en letra muerta, porque no representa realmente de gran utilidad para la población o para el colectivo a la cual se debe orientarse la investigación. Entonces, romper con los esquemas tradicionalistas de la formación académica o de la investigación embebida, un monismo metódico, es uno de nuestros cometidos a partir de la instauración de grupos multidisciplinarios. Grupos multidisciplinares que integran semilleros de investigación, grupos de investigación, el comité de investigación, transversalizado desde una perspectiva que le otorga una gran relevancia al componente ético de la investigación. Y de esta manera lograr un sistema armónico, un sistema que está alineado y en congruencia a un plan de desarrollo institucional que busca más que la formación de investigadores, la producción del conocimiento científico y tecnológico a favor de la resolución de problemas del tejido social, donde las líneas de investigación legitiman la necesidad de sus procesos en el marco de un plan nacional de desarrollo, un modelo educativo, la concepción de ser humano que refería desde el inicio, que por supuesto nos orienta en el quehacer y la dinámica institucional día a día. Como docente de doctorado, investigador adscrito a las áreas de didáctica, currículo y evaluación, siempre hemos buscado repensar desde el seno de la investigación cuál es el perfil idóneo para hacer investigación en esta nueva era. Y hoy nos encontramos y nos enfrentamos con una gran necesidad como institución, y es realmente modelar ese proceso
que condiciona la formación de investigadores y la producción del conocimiento en línea, entendiendo que el ecosistema virtual, al igual que la modalidad online en la cual nos desempeñamos mucho, implica un cambio paradigmático, incorporar nuevas competencias, nuevos saberes y por ende movilizarlos a favor de la producción y transferencia del conocimiento. A modo de síntesis, tenemos que la gestión estratégica de la investigación en las ambas universidades, que desde una perspectiva centrada en la internacionalización, todo lo que tiene que ver con elementos de cooperación, convenios, alianzas entre instituciones, se abocan en este sentido, repito, a la formación de investigadores, tanto docentes como estudiantiles, a la consolidación de ecosistemas de investigación, entendiéndose como clústeres académicos a través de redes articuladas, que permitan consolidar grupos de investigación, semilleros de investigación, comité de investigación, y de esta manera darle vida a una dinámica productiva de conocimiento, atendiendo no solamente a la naturaleza de la carrera o del programa o de la línea de investigación, sino también a las necesidades y expectativas de quien investiga. Recordemos, querida audiencia, que solo investigando se aprende a investigar, y las universidades de la región asumimos un compromiso en el marco de la transformación educativa, como lo es el proceso de la transformación social que secunda la acción que todos nosotros emprendemos en estos espacios. Desde Panamá, muy agradecido por la invitación que se me realiza en esta mañana y por supuesto felicitando a todos los organizadores de esta gran institución por este gran espacio que para ser el primer Congreso Internacional devela un nivel alto de participación y con conectividad sostenida. Muchísimas gracias, que tengan feliz día a todos. Hola. Bueno, ahora vamos a terminar con la participación de Antonio Gómez. ¿Ya adelante? Perfecto. Ya la van a colocar. Eso, la cámara, ¿no? Sí. Bien. No, no es la mía. Antón Pérez, no. Antonio Gómez. Pero me la han puesto en... Bueno. Yo le dije que me la pusiera en PowerPoint, pero parece ser que... Pero ya la van a... ¿Eh? Ya la van a colocar. Ya la están poniendo. Ya. Oye, me gusta la temática del evento. Muy bueno. Y esta mujer, Rebeca, es la... Esa es, pero no sé. No es. Yo le di esta mañana. Yo te di una en PowerPoint. Ya, aquí está. Esa es la de PowerPoint, ¿no? Ah, bien, bien. Venga, pues vamos a la batalla. ¿De dónde? Ah, tiene que ponerla allí. Bueno, ¿sí? ¿Se me escucha bien? Vale, perfecto. Soy el último y quiero ser breve. Y sobre todo comentaba que la temática de este tipo de eventos, como se dijo esta mañana, son muy importantes. Y coincido con mis compañeros, también desde Panamá, que es importante, bueno, que la investigación sea aplicada. Y es cierto, en función de las patentes y demás tiene que hacerse. Pero es cierto también que el movimiento se tiene que demostrar andando. No nos podemos quedar en las meras ganas, ¿no? o ilusión de hacer investigación, sino que se tiene que comprobar. Y mi misión justamente, o por lo menos mi propósito en esta breve exposición, va a ser mostrar lo que la Universidad de Espíritu Santo ha realizado, puesto que
si nos preguntáramos qué propósito tiene la universidad en cuanto a la investigación, pues yo les voy a decir, tiene dos. El primero es que desarrolle conocimiento suficiente para la toma de decisiones públicas y que se lleven a la práctica, puesto que los hallazgos de sus resultados son robustos y eso asegura de que van a ser viables. Y la segunda misión que tiene la universidad es la de formar investigadores, donde los propios estudiantes entran dentro de ese proceso. De hecho, en pregrado, posgrado y doctorado, nuestros estudiantes pues, participan en todos estos proyectos de investigación. A mí me ha tocado ser el representante justamente del centro de investigación, que es donde conformamos todos los investigadores de la universidad. Y bueno, contarlo un poco en cuanto a las líneas de investigación que nosotros desarrollamos. En la página web lo pueden encontrar todo. Tenemos varios componentes fuertes: salud, ambiente, finanzas, que están todos muy compaginados, primero, con la oferta académica, que lógicamente tiene su repercusión en las demandas de empleo, y sobre todo porque son las líneas de investigación emergentes, no clásicas, sino emergentes. Y este tipo de líneas son las que nos ha ido fortaleciendo como universidad en investigación. Se han hecho diferentes proyectos, convocatorias anuales financiadas, tanto desde el punto de vista económico interno como externo, y aquí les muestro, bueno, las que hemos ido desarrollando en estos últimos año y medio, ¿no? Nos hemos enfocado en lo que verdaderamente la sociedad necesitaba, que era el tema de la pandemia. Y en la pandemia pues, se desarrollaron procesos, bueno, estudios en cuanto al tratamiento, a la detección, y que incluso sirvieron para la toma de decisiones públicas aquí en el Ecuador, esos resultados. El tema de aeropuertos, de biología, pero también hemos hecho algo interesante en lo que llamamos de año de investigación, que ha sido al generar también espacios abiertos en forma de revista científica. Ahora mismo tenemos vigente 2, la pueden consultar, que es Podium Investigatio, que van indexándose en bases de datos de prestigio, ¿no? Incluso ya Podium está apuntando a pertenecer a Scopus. También, lógicamente, muchas veces o en muchas ocasiones, la producción científica, que si bien es cierto, les voy a mostrar algunos datos, se tienen que desarrollar. Y son justamente, nosotros aprovechamos esa coyuntura de los proyectos de investigación para generar libros. Es decir, el artículo científico es una síntesis resumida del estudio, pero no se puede desperdiciar toda la labor que hay detrás, y por eso se generan una serie de libros. A través de la web ustedes pueden descargarse de forma gratuita pues, todos los libros que se han publicado en los últimos años. Y lógicamente, yo decía en mi intervención que el movimiento se demuestra andando, y es cierto, la universidad no se pueden convertir en simples generadoras cuantitativas de artículos científicos. Lo que sí es cierto es que en función del número de citas que recibe dicho artículo es porque ha tenido prestigio, ha tenido importancia. Lógico, ¿no? Una universidad que tenga muchísimos artículos publicados, pues tiene importancia. De hecho, es un medidor dentro de los rankings. Pero hay otro medidor dentro de la cienciometría, que es el número de citas recibidas de dicho artículo. Ahí es donde verdaderamente se ve si dicho artículo ha tenido o no el impacto deseado, porque primero es citado por la comunidad científica y en segundo lugar es utilizado para la toma de decisiones o por la formulación de acciones o políticas públicas. Se ve claramente tendencia al aumento, lógicamente, tanto en artículos científicos, libros, y sobre todo muchas veces lo que hay que hacer es difundir, es divulgar. La presencia o la participación en congresos es de vital importancia en esa divulgación científica, ¿no? Base de datos Scopus como referente, ¿no? Yo creo que hay un crecimiento y de hecho en ese periodo, en ese lapso que ven en esa figura, pues se llegó a los 1020 o 1000, poco más ya, porque no está actualizado, pero bueno, tener ya 1000 artículos científicos en una base de datos, bueno, en revistas e indexada en esta base de datos, pues ya es un mérito, ¿no? En cuanto a una universidad que tenía ya su trayectoria investigadora, pero que el punto de quiebre justamente surge a comienzos de 2015 y donde, bueno, en 2020 y 2021 ya es el máximo de publicaciones.
Áreas temáticas en las que hemos investigado son muchas, y como decía anteriormente, siempre ajustada a la oferta académica que dispone la universidad y lo que la sociedad está requiriendo. Medicina, ciencias sociales, ambiente, neurociencias, en fin. Tenemos cantidad de áreas, ¿no?, las que estamos investigando y que todas tienen su importancia. Pero quiero hacer algo especial énfasis, ¿no? Y es justamente en que si bien la producción científica puede tener, hay que mirarla con lupa, el número de citas es importante. Con la distribución, ¿no?, del número de citas recibidas, aunque no está actualizado este valor, pero ahí se ven los investigadores de nuestra universidad más citados a nivel mundial. Bueno, tenemos un referente, por si no lo conocen, Óscar del Bruto, bueno, un referente mundial, no solamente latinoamericano, ¿no? Y ahí, pues bueno, hay una brecha a los que le seguimos. Pero bueno, estos indicadores nos permiten tener una conclusión muy lógica, es decir, oiga, sí, se está publicando, pero además están siendo citados, lo cual ese tipo de investigaciones emergentes que estamos desarrollando están teniendo un impacto. Y como dije al principio igual, los beneficiarios son nuestros estudiantes y también la sociedad. Por lo tanto, les animo a que también se puedan involucrar con nosotros en procesos de investigación, porque, bueno, ahora mismo a nivel comparativo de otras universidades del Ecuador, pues sí, estamos entre los primeros y los segundos, en diferentes niveles. Y en definitiva, bueno, seguiremos esta trayectoria, cada vez más poniendo énfasis en lo que verdaderamente hay que investigar, no en lo clásico. Y bueno, quería presentarlo un poco brevemente, porque viene el break, qué es lo que estamos haciendo y a lo que nos dedicamos. Pues muchas gracias. Vale. Ahora la música. Algunas preguntas han dejado los participantes en línea para nuestros ponentes, por lo que les solicitamos, por favor, su atención para las respuestas de los mismas. Voy a hacer varias preguntas. Ustedes pueden hacer un resumen para dar respuesta a las inquietudes de nuestros participantes que están en línea. ¿Cuáles serían las acciones vinculadas con la educación híbrida? ¿Cuánto tiempo se tomaría para promover la transformación en la educación? ¿Cómo podemos realizar investigación y que existan productos que se puedan obtener patentes si el Fondo para Investigación Educación no está disponible en la cantidad suficiente? Por acá, pues, algunos comentarios que nos han dejado nuestros participantes. ¿De qué manera se puede aplicar los procesos de investigación en escuelas fiscales? ¿Cómo impactan estos procesos de investigación en el neurodesarrollo de nuestros estudiantes para llegar a ser generadores de empleo? Y una última reflexión que nos dejan acá. Si el docente en su mochila de herramientas debe tener la investigación, esta debe estar acompañada de una cajita de creatividad para aplicarlo. Les dejo en la palabra a nuestros ponentes para hacer un resumen respecto a las consultas que han hecho nuestros participantes en línea. Me ha gustado mucho la última pregunta, y es cierto, creatividad, sobre todo la creatividad teniendo el punto de mira lo que la sociedad está necesitando, ¿no? Hay que ponerle ilusión, a esa respuesta hay que ponerle también ese toque de creatividad e ilusión, pero voy a responder dos preguntas que me han llamado la atención, que es el financiamiento y las patentes. A ver, financiamiento muchas veces cuando una institución de educación superior no dispone de los recursos necesarios o deseables, pues siempre hay que buscarlo fuera. Hay que buscarlo fuera. Hay muchísimos proyectos mundiales, europeos, latinoamericanos, donde se presentan, se valoran y se aprueban, ¿no? Pero también hay otro tipo de financiamiento que es el de la empresa privada. Hay que llamar a las puertas. Hay que llamar a las puertas de esas empresas haciéndole esa propuesta de investigación y, lógicamente, que la pueda financiar, ¿no? Incluso en nuestro caso particular, como universidad,
Incluso otros organismos, por no decir ningún nombre, han venido hacia nosotros a que le diéramos solución a través de un proyecto de investigación de ese problema que estaban teniendo. Lo de las patentes, yo creo que las universidades más prestigiosas son las que mayor número de patentes tienen. El compañero Javier lo decía anteriormente, ¿no? Hablamos de Japón, hablamos de China como referente y lógicamente las patentes, yo creo que la investigación tiene que apuntar a eso. No perder la producción científica como tal, pero sí generar esas patentes porque estamos hablando ya de niveles mayores, ¿no? Si nosotros hiciéramos una recopilación de cuántas patentes tiene la Universidad Ecuatoriana, pues no podría decir el número, pero son pocas, lo cual ahí tendríamos que empezar a tener la mirada en las patentes, porque son también procesos de investigación. Bueno, yo quiero hacer varios comentarios con respecto a algunas preguntas que me parecieron muy interesantes. La primera es sobre la transformación. No sé si estoy equivocada, pero sentí la pregunta como que sí, bueno, ¿cuándo vamos a llegar a la transformación? Y ahí se acabó. Resulta que todo en lo que nos involucramos los seres humanos es perfectible. Nada es perfecto. Es decir, que permanentemente vamos a ir mejorando y vamos a ir transformando de acuerdo con el desarrollo de la ciencia, en primer lugar, en este caso de educación, y con el entorno, cómo el entorno se va moviendo. Todo el mundo lo dice y es cierto, nunca nos imaginamos que iba a venir una pandemia. Bueno, la pandemia trajo otras connotaciones en todos los ámbitos y en el educativo. Es decir, que lo que creíamos que estaba listo antes de la pandemia, ahora hay que volver otra vez. Por eso les digo que la transformación es algo permanente. En este tema también quiero llamar la atención a algo que he visto últimamente que está como de moda. Y es un énfasis en el hacer. Un énfasis en el hacer en el sentido de que creo metodologías, creo estrategias, creo para el momento. Pero recordemos que todo hacer tiene que estar sustentado en un conocer. Y hay grandes clásicos en todo el área investigativa, pues varios, Freire, Vygotsky, etcétera, Piaget, todos los relacionados con la educación y con el aprendizaje. Pero en el caso de las personas que están aquí sentadas, que están estudiando el doctorado, un aporte importante en una tesis doctoral tiene que ver con la generación de nuevo conocimiento, con aproximaciones teóricas que enriquezcan las teorías que actualmente existen, porque como decía Pascal, no hay nada más práctico que una buena teoría. Si nosotros no tenemos una base teórica sobre la cual generar respuestas, nuevas estrategias, nos estamos quedando como en el aire, sin un piso. Entonces yo quiero llamar la atención a eso porque sin desmerecer el uso de las tecnologías, que es absolutamente necesario e importante, nos estamos quedando solo en la estrategia, no estamos mirando a profundidad lo que se necesita. Y un último comentario que les quiero hacer es, a ver, se me fue, es precisamente relacionado con esto. Siempre se dice que a través de la investigación y la educación le damos respuesta a la sociedad. Y yo quiero alertar ante esto, ¿no? Porque si nos quedamos solamente con el que le damos respuesta a la sociedad, estamos teniendo una actitud pasiva-reactiva. La sociedad nos dice esto y nosotros respondemos. Está ocurriendo esto y nosotros respondemos. O sea, la idea es que esa respuesta está acompañada con una capacidad de observación desde la universidad o desde la escuela para poder no solamente, sino orientar hacia dónde debemos llevar el proceso educativo. No solamente quedarnos en la respuesta, ahí estoy viendo que tiene un niño con problemas, le doy esta respuesta. Eso es importante, claro que sí, pero no solo eso, porque si no nos quedamos en el reaccionar y no en lo positivo. Y eso propositivo se sustenta en lo que les comenté antes, una buena base teórica, un análisis de la situación y una propuesta
de estrategia que den respuesta a los problemas que se están presentando en lo inmediato, pero también con una visión prospectiva y de futuro. Era eso. Muchas gracias. Perfecto. Muy interesante las consultas que se plantearon y yo quisiera volver a dos de ellas que creo que también son posiblemente las más complejas. El primero se refiere a los recursos, porque básicamente, o creo que la pregunta la planteaba más en términos de recursos financieros, pero no solamente creo que esa es una de las limitantes. Otra limitante es el acceso a base de datos, es el acceso a ideas, a conocimientos que yo no dispongo. Entonces, no solamente se trata de ausencia de recursos financieros. Entonces, mirando más allá de los organismos supranacionales, mirando más allá de la empresa, creo que hay un factor muy importante que quizá nos estemos olvidando y es que la universidad debe abrirse mucho más a cooperar con otras universidades. Es decir, puede ser que ciertas instituciones no tengan estos recursos, ya sean financieros o de otra índole, incluso académico, conocimientos, pero sí es importante buscar más allá de los organismos supranacionales, más allá de las empresas, a otras universidades. Es muy importante porque creo yo que si algo debe caracterizar a la universidad de ser un ente abierto, que es parte de esa red que hablaba en mi intervención. Entonces, personalmente apuntaría a que a la persona que hacía la consulta a que vea esto como un tema no de una universidad, sino del sistema educativo. Y en ese sentido sí puedo decir en primera persona que generalmente los investigadores de otras universidades son personas muy interesadas en trabajar, por ejemplo, con personas de Latinoamérica, porque básicamente no hay esa interacción. Generalmente trabajan con otras personas de Europa o de Estados Unidos, pero no con latinoamericanos. Entonces, cuando uno toca puertas en ese sentido, generalmente encuentra espacio, porque resultamos ser interesantes para ellos. No sabemos mucho o sabemos mucho menos de contextos latinoamericanos en comparación con otros contextos. Esa es la primera agregación que quería hacer. Y la segunda, en relación al tiempo. Yo creo que en ese sentido hay que ser muy responsables porque no podemos plantear una transformación inmediata o una transformación para el día de mañana. Creo que son procesos que toman tiempo. Si ustedes conocen de primera mano, solamente la formación de investigación toma 4 años, una formación doctoral mínima 4 años. Eso significa que no debemos esperar que esto sea inmediato, sino que es un proceso en el cual a la medida que vamos involucrando más actores, también vamos formando la base, que son los investigadores. Y también hay que dejar muy claro que si bien debemos ver hacia las instituciones educativas, hacia la empresa, es decir, hacia afuera, la base teórica, la base metodológica nunca deja de ser el pilar de nuestro accionar. No podemos desarrollar implicaciones sin antes saber investigar con estándares profesionales. No podemos proponer acciones públicas o políticas públicas sin antes contar con una fortaleza en nuestro conocimiento teórico. Primero es esto, primero es la base teórica científica y luego es las propuestas, las implicaciones, etcétera, etcétera. Eso, muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Eduardo Atencio, que nos está esperando, y continuamos también con el público para responder alguna pregunta que quieren. Sí, muchísimas gracias. De verdad que sumamente complacido por cada una de las inquietudes que han manifestado. Y yo voy a otorgar una mirada mucho más reflexiva en cuanto a la innovación desde el currículo y cómo hacer investigación en el marco realmente de unas prescripciones normativas que están refiriendo en el chat. Y realmente es que desde la experiencia propia ha puesto a procesos de investigación emergente. Un proceso de investigación emergente que dé lugar al religaje de nuevas posibilidades y que podamos transgredir realmente esa mera conceptualización de lo que el currículo nos exige por cumplir con un cierto requisito, ¿no? Si bien es cierto, en las conferencias o en las intervenciones escuchamos hablar de currículo oculto, se dieron algunas conceptualizaciones sobre el currículo formal para la formación de investigadores, pero aquí lo importante es tener ese punto de encuentro, esa reconciliación entre lo irreconciliable para dar lugar a una nueva realidad emergente.
pues la innovación como proceso, como producto, como resultado, implica asumir una ruta distinta a la convencional que venimos asumiendo. Y para asumir esa ruta implica transgredir, vuelvo y repito, el religaje de contenido que nos presenta meramente el currículo sin dejar de cumplir con él, pero sí dando apertura a incorporar nuevos elementos que vuelvo a mencionar, encuentran un gran sentido desde la sistematización de experiencias. Pues encontramos prácticas que pueden ser útiles o perfectibles, como refería la doctora reciente, que por ser simplemente manejadas por nosotros los seres humanos van encontrando significados en diversos contextos, momentos, etapas, con actores, escuchando esas voces de quienes viven el proceso educativo, y eso da lugar a la transformación, por supuesto. Pero legitimar esas prácticas es lo que nos conduce a desarrollar procesos de investigación no tan estructurados, pero que contribuyen desde un punto de vista científico al desarrollo de competencias más formativas que formales de la investigación. Por eso es que tenemos que tener en cuenta los dos procesos, las dos miradas de la investigación, formativa e institucional. Cómo engranar estos dos grandes procesos a través de mecanismos que pongan al centro a la persona como actor principal en la construcción de esa realidad y de ese conocimiento que estamos buscando generar en el marco, por supuesto, de nuestra dinámica institucional. Entonces, casar la innovación con lo irrestricto del currículo se pierde de mirada cuando asumimos una perspectiva transcompleja de la racionalidad científica. En este sentido, entonces, creo que el llamado está a incorporar una visión no fragmentaria, sino más bien que transgreda ese proceso, esa línea que demarca el currículo formal con el currículo oculto o el extracurricular para desarrollar actividades o espacios que contribuyan entonces a descubrir esas habilidades, ese interés, esa vocación por la ciencia que puede tener un estudiante y hasta nuestros mismos docentes. ¿Qué factores inciden en el desarrollo o que condicionan el proceso de desarrollo investigativo? Leí una de las preguntas y me inquietó porque es una de mis áreas de investigación que he venido teorizando a lo largo del tiempo. Y tenemos diversos factores, desde lo institucional, contar con una infraestructura adecuada, recursos, equipo, inversión, financiamiento de proyectos, convocatoria. Los procesos estratégicos condicionan el desarrollo de la investigación. La parte actitudinal, el componente actitudinal de quien hace investigación es otro factor condicionante, pero un elemento muy importante es el factor contextual. El contexto en el cual se inserta el investigador y se desarrolla la investigación recobra una mirada totalmente especial en todo este proceso. El momento sociohistórico-cultural en el que se desarrolla la investigación. De ella va a depender, por supuesto, la pertinencia de la entrega que le vamos a hacer a la sociedad en cuanto a aporte científico o desarrollo tecnológico se refiera. Y ya para culminar, el enfoque epistemológico, ese epísteme personal, esa concepción de mundo que yo como investigador asumo y, por supuesto, la resistencia al cambio que pueda yo presentar por trascender a otros modelos, a una racionalidad científica complementaria, donde no exista fisura en la producción del conocimiento con base a métodos científicos, también condiciona el proceso. Tal cual como observamos la realidad, la interpretamos, la comprendemos y en función de ella actuamos. Para mí, esos son uno de los elementos importantes que debemos considerar a la hora de hacer investigación y, por ende, innovar en el contexto de la educación. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Tencio, por el cierre de su participación. Por razones de tiempo, vamos a hacer una última pregunta que está dirigida a la doctora Rebeca Castellanos. Cuando usted indicó que hay estudiantes que están en inclusión educativa y otros en educación especial, estos últimos son aquellos estudiantes que aún no reúnen el perfil para la inclusión educativa. ¿Cuáles serían estos estudiantes? Muy buena la pregunta. Cuando hablamos de inclusión educativa, incluso en este momento se trabaja con una teoría de base que es también teórico-metodológica que se llama el DUA, Diseño Universal de Aprendizaje. Es una adaptación que se hace de una idea inicial que surgió en la arquitectura para el acceso a las personas con algunos problemas a los edificios, sobre todo problemas de motricidad, de visión. Ese DUA nos orienta, nos da como un camino para poder diseñar estrategias, como lo decía Sergio esta mañana,
para poder diseñar estrategias que puedan llegarle a todos los niños en el aula. Porque recordemos que la inclusión no se refiere solamente a problemas motrices, problemas sensoriales o problemas de compromiso intelectual. La inclusión también se refiere a capacidades diversas, a culturas diversas, a nacionalidades diversas que estamos teniendo dentro del aula. Entonces la inclusión en un sentido amplio. Yo puedo diseñar actividades generales para lograr los procesos de aprendizaje y el aprendizaje de los contenidos a través del diseño universal de aprendizaje. Sin embargo, podemos tener en el aula, y lo digo como especialista en dificultades de aprendizaje, podemos tener en el aula niños ciegos o niños con deficiencias auditivas, o niños con un compromiso intelectual alto, e incluso niños con potencialidades superiores. Esta última es lo más difícil de tratar. Hay muy pocos expertos en niños con talento superior. Entonces, estos niños que requieren una atención diferenciada, el manejo del braille o el manejo del lenguaje de señas o alguna otra técnica particular, por ejemplo, para los ciegos, pues tuve una experiencia cercana con una estudiante de maestría que era ciega de nacimiento, brillante la chica, se graduó con honores y su tesis tuvo mención publicación. El trabajo con ella era completamente diferente y las técnicas que ella empleaba eran distintas. Entonces, es muy difícil para un maestro de aula regular poder atender en el aula a niños que vengan, por ejemplo, de nacionalidades distintas, de pueblos y nacionalidades diferentes, que tengan una lengua materna de origen distinto, pero que además de eso también hayan niños que necesitan una atención motora, por ejemplo, niños ciegos que cómo se incorporan a las actividades de educación física y deporte. Entonces, ahí tenemos una diferencia entre ambas. Por muy inclusiva que quiera ser, necesitamos también del apoyo de especialistas y de expertos en esta área, por eso hablaba de educación especial. Listo. No sé si podemos dar paso a una pregunta del público, por favor. Sí. Abordamos algunas preguntas del público que se encuentra en la sala presencial de la aula magna. Gracias. Buenos días con todos y con todas. Un gusto que me hayan permitido dirigirme a tal grupo de ponentes, ¿no? Y a más que nada ustedes que son docentes. Yo no soy docente. Mi nombre es Cristian Chauca Calderón, soy químico y farmacéutico, magíster en ambiente y en seguridad ocupacional, que no tienen nada que ver, pero me gustaría, porque he participado en docencia y mi papá es un jubilado del magisterio ecuatoriano, por eso vine acá. Y lo que me permitía es que hacer una reflexión del doctor Carnero, Sergio Carnero, la primera, porque mi papá fue docente jubilado del magisterio ecuatoriano, y él, cuando no sabía algo de reacciones iónicas o químicas, cuando le tocaba dar, yo soy químico, y entonces él me pedía que le explique cómo son los iones, cómo se disocian, cómo se asocian, cuando tenía que hablar de bioquímica, de procesos de transformación metabólica, de ciclo de Krebs. Entonces, con esta nueva reforma, vienen esos términos, ¿no? Y ahí cito al doctor Carnero cuando dice la mochila. Y esa es la mochila que no les permite a ustedes o no nos permite a nosotros cuando damos una clase de matemática diferencial, porque no la sabemos y tenemos miedo, porque el estudiante se mete al Google y no se va a dar cuenta que el ejercicio que planteamos no es correcto. Entonces, esa es la primera mochila que hablaba el doctor, ¿no? La preparación que nosotros tenemos y el reto, la brecha que existe. La segunda era que y tal vez lo que voy a decir, porque estamos hablando de investigación y de unir esos procesos a la realidad que estamos viviendo. Cuando hablaba el doctor Carnero y citaba los modelos antiguos, yo conversaba con una de las personas que tengo cerca y le decía,
ahí veo la Escuela Superior de Policía. Yo intenté entrar a la Escuela Superior Naval 2 veces. Y eso es el régimen, cómo se manejan, y eso es lo que tienen. Escuela Superior de Policía. Son modelos de formación de personas. Y es lo que vivimos en la sociedad ecuatoriana. También me permito hacer otra reflexión, que es lo que como docentes tienen, porque cuando hablaba la doctora de la inclusión de personas especiales, mi padre es un indígena de la Sierra Ecuatoriana, de la provincia del Chimborazo, Riobamba, Colta, exactamente. Entonces él emigra acá a Guayaquil para estudiar el magisterio y logra ser docente. Cuando nosotros nacemos, yo tuve 5 años y muere mi madre. Muere un infarto, vivíamos en la ciudad de La Huangala y tuve que ir a estudiar, estando en la Academia Naval Guayaquil, pasar a la 11 y la D del Cristo del Consuelo. ¿Ya? Entonces se imaginarán la diferencia abismal. Solamente las personas que han estudiado acá conocen lo que es ir a estudiar en la Nigeria, en el Cristo del Consuelo, y la brecha que hay educativa entre una y otra. Entonces ahí cuando estamos hablando de las personas especiales, quería aportar que no es solamente los déficits cognitivos de atención, sino los traumas psicológicos que traemos, producto de que un padre está preso por drogas, de que una madre es prostituta, o en mi caso de que mi madre falleció cuando tenía 5 años y que mi padre prácticamente no tenía tiempo. Aún así tuve el privilegio de estudiar en la Universidad de Guayaquil, donde la mayoría estoy hablando de la década de los 80 y de los 90, los profesores lo dejaban a uno y uno era estricto, o sea, no llegaste, punto, no podías entrar. No te permitían usar calculadora, no. Y después, con esos conocimientos de base, porque quería aterrizar al planteamiento que tienen las universidades ahora, que decían que no se pueden generar patentes. Yo saco registro sanitario todos los días, con personas que no saben ni siquiera, qué sé yo, pero yo les enseño a hacer el shampoo, les enseño a sacar el registro sanitario, a hacer agua embotellada, y es mentira que no se puede. Sí se puede, pero lo que dice el doctor Chango Luis es verdad. Necesitan el conocimiento de base. Entonces, es una falacia decir que porque no tengo el conocimiento universitario no voy a lograr ser emprendedor. Conozco muchas personas, ejemplo, Gloria Saltos, más de 40 locales, todos ellos, y lo que no saben, contratan un asesor y lo logran, porque la brecha del conocimiento existe, es real, pero no es una condición sine qua non para que nos quedemos y no podamos dar lo mejor de nosotros a nuestros estudiantes. Solamente eso quería compartir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la participación del público que se encuentra en este momento en el aula magna de la Universidad Espíritu Santo. Agradecemos la participación del doctor Eduardo Atencio, decano de investigación de Aden University en Panamá y coordinador de investigación y posgrado en la Universidad Euroamericana de Panamá. Así también a la doctora Rebeca Castellanos, rectora de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador, al doctor Javier Chango Luisa, director del doctorado en Administración y Gestión de las Organizaciones y docente investigador de la Universidad Espíritu Santo, al doctor Antonio Gómez, docente e investigador de la Universidad Espíritu Santo, adscrito a la Facultad de Posgrado. Quiero invitar en este momento a que pasen al frente acompañados del máster José Javier Mejía, gerente general del Instituto MIDE, para entregar los recuerdos de este evento.
En este momento, como siguiente punto de la agenda, tenemos la invitación a nuestros participantes presenciales a un break en el lado derecho del aula magna. A nuestros invitados online les pedimos 10 minutos, para lo cual también pueden tomar su refrigerio. Posteriormente tendremos la presentación de Virginia Beatriz Zamboni, 15 años de transformación educativa y desarrollo comunitario. Pedimos también a los investigadores, por favor, dirigirse a la parte final del aula magna para organizar sus presentaciones. Estamos de vuelta en 10 minutos.